Muy buenas tardes, mis hermanos. Le habla la hermana Lucero Galeano. Hoy querido compartir con ustedes esta palabra. Vamos a hablar sobre la gracia. ¿Y por qué sobre la gracia? De nada a ti te sirve, hermano, poder tener tu sanidad, económicamente andar bien, tener todo lo que tú deseas si no eres salvo. Aquí se va a quedar todo, pero la necesitamos para ir allá a ese encuentro con el Señor. Entonces vamos a ver sobre la gracia y nos vamos a basar en el libro en Efesios, capítulo 2, versículo 8. Nos dice acá en la palabra: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para la buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Pues aquí vemos que la gracia es primeramente para ser salvos por fe. Pero vamos a ver qué es la gracia. Entonces yo encontré unos significados aquí. ¿Qué es la gracia? La gracia tiene unos términos y lo definimos en el griego, antes de Cristo, y en hebreo. La gracia se define como mujer, pero también en griego como charis. ¿Qué significa la gracia? Significa favor, bondad, ¿verdad? En especial si esta no ha sido ganada, ha sido ganada sin merecerla. Pero también vamos al latín. En el latín la encontramos como gratia, que es benevolencia, favor o bendición que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Entonces, desde aquí vemos que la gracia es dada sin ningún tipo de merecer. Las cosas que nosotros hacemos ante Dios influyen, pero no por eso es que vamos a tener la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la gracia también es un Dios, ¿verdad?, que es dado por nuestro Padre Celestial y otorgado a través de Jesucristo. Poder habilitador, sanador espiritual, dado por misericordia y por amor por Jesucristo. Así que, mi hermano, nosotros debemos ir a ser merecedores de esa gracia. Aunque no es lo que va a influir, nosotros debemos, no para que nos vanagloriemos, sino para agradar al Señor en muchas cosas. Nosotros hacemos muchas cosas a veces que no le agradan al Señor, y hay que andar en sus caminos, porque por gracia hay que buscar esa salvación, ¿verdad?, que nos viene. Entonces vamos a ver, la gracia tiene, pienso yo que tiene dos facetas: antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo la gracia nos era dada por la misericordia de Dios, pero muchos de los antiguos, de nuestros padres, la encontraron por su obrar bien. Aquí vamos a ver Noé. Vamos a Génesis 8, capítulo 6, versículo 8. Y nos dice aquí: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones. Vemos cómo esas cualidades de algunos varones, hombres de fe, le ayudaron para que el Señor los mirara y tuvieron gracia ante sus ojos. ¿Gracias para qué? Gracias para su obra, porque muchos de ellos el Señor les echó la vista, les echó la miradita para un propósito específico. También tenemos a José. Mira a José, que él actuaba bien y lo resaltó de entre sus 12 hermanos, ¿verdad? Vamos a Hechos y vamos a ver que el Señor
estaba con él siempre. Como estaba con él, tenía gracia ante sus ojos, ¿verdad? Vemos aquí en Hechos, permítanme un segundo, Hechos 7:10. Dice acá, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y él le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría. Mira que él también da gracia y sabiduría ante los ojos aquí del faraón, el cual lo puso como gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vemos también otros patriarcas, como el Señor le vio gracia, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de David. Mira que David fue correcto, pero hubo un momento en que él hace lo incorrecto, desea a la mujer del prójimo y mata a Urías, ¿verdad? Entonces aquí hay un arrepentimiento de él, ese arrepentimiento sincero que hace que el Señor vuelva a fijar sus ojos en él con gracia. Jacob se robó la primogenitura en complot con su mamá de Esaú y le mintió a Isaac, y ve que después busca ese perdón del Señor y el Señor se lo concede, ese perdón también de su hermano. Está Moisés también, que mata a un egipcio y él tiene que huir, y él huye con esto, pero después de 80 años el Señor ve gracia ante sus ojos, ¿verdad? Y lo toma para que cumpla una misión. ¿Cuál es? Sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Aquí vemos cómo el Señor coloca gracia en muchas personas, pero esa gracia, ¿para qué necesito esa gracia? Se necesita para ser salvo y para hacer lo correcto, para dejarnos moldear de Él para su obra. ¿Cómo hallamos esa gracia? A través de, primero que hacer lo correcto, primero que todo, la fe. La fe es importante, tener fe en Él, creer en Él, adorarle, alabarle, orar, ¿verdad? Ir ceñido a sus mandamientos a través de la intersección. Ahora, ¿para qué necesitamos esta fe? ¿Para qué necesitamos tener esta fe? Y lo veremos en Hebreos 4:16. Vámonos a Hebreos 4:16. Entonces dice aquí: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Para qué? Para hallar gracia en los momentos de aflicción y tribulación. En el momento en que nosotros nos necesitamos, debemos ir confiadamente. Y para ir confiadamente, lo vimos en el punto anterior, hay que hacer lo correcto, ¿verdad? Ante los ojos del Señor y ante los ojos de todo el mundo. Procurar ir en su lineamiento, procurar moldear, dejarnos moldear por Él para su propósito. La gracia es un don de Dios, es un Dios que nos dio el Padre. Vemos aquí cómo antes de venir Jesús, el Señor tuvo gracia sobre muchos hombres, ¿verdad? Y Él miró, a pesar que eran imperfectos, Él miró cómo ellos se arrepintieron, cómo ellos le buscaron y hallaron esa gracia para hacer para el propósito que Él tenía para muchos pueblos, para salvar muchos pueblos, ¿verdad? En sus vidas. La gracia es un don que transforma. Y aquí vemos algo muy especial. Lo vemos en Corintios 2, capítulo del 12 al 9. Vamos a buscar Corintios 2, capítulo del 12 al 9. Habla del aguijón a la carne, estaba hablando de Pablo. Y aquí nos dice: y me ha dicho,
O sea, Dios le dijo, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, vemos aquí a Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, el principal perseguidor de los cristianos, no quería saber nada, los maltrató. Y vemos cómo ese toque de Jesús, cuando lo encuentran, le da ese cambio, un cambio transformador, ¿verdad? Aquí ya sabemos que la gracia nos la dio Jesús. Jesús, Él tiene una muerte en cruz, a pesar que era un varón correcto. No tenía por qué hacerlo, pero Él muere por nosotros, ¿verdad? Por esa salvación. Y nosotros somos salvos por gracia, porque Jesús vino y se llevó todo ese pecado, todas nuestras aflicciones, angustias, todo el pecado, para que nosotros fuéramos salvos por gracia, por amor del Padre y por amor de Él, ¿verdad? Entonces nosotros somos salvos por gracia. Y aquí Pablo, él lo sabe. Y él aquí mira como, a pesar, bueno, el Señor lo toca y hay una transformación en el grande. Y a pesar de que él estaba en la cárcel, enfermo, y grandes situaciones se les presentaron a él. Él, después de que fue el perseguidor número 1, le cayeron todo a él. Estuvo enfermo, estuvo encarcelado por llevar el evangelio. Y allá en la cárcel, con esa enfermedad, encerrado. Mira cómo él escribió más de 13 libros del Nuevo Testamento, guiando, dirigiendo, dando consejos, para que el evangelio siguiera, para que la iglesia creciera. Vemos aquí cómo la gracia del Señor, la gracia de Dios transforma. No lo escogió porque fuera el que mejor hablara, no, sino lo escogió. ¿Por qué? Porque en esa debilidad que tenía él, lo que se iba a gloriar no era él porque sabía escribir, porque sabía leer, porque era diestro dando sermones, no, porque aquí ya en este momento él estaba ya encerrado en una cárcel, él estaba enfermo, quizá con muchos dolores, pero Dios se glorificó expandiendo el evangelio a través de él, dándole fortaleza y dirigiendo a aquellos otros discípulos, ¿verdad? Para que siguieran con esto que el Señor nos dejó, la principal orden, expandir el evangelio. Bueno, mis hermanos, esta es una breve prédica sobre la gracia. Y como conclusiones tenemos, ¿por qué la gracia es importante? La gracia es importante porque la gracia nos ayuda a diario. Primero que todo, nos ayuda a diario. Es una fuente para afrontar nuestras tentaciones, ¿verdad? Y para que todo lo que hagamos, lo hagamos sin esperar nada a cambio, sin esperar que el Señor nos premie, ¿no? Hay que hacerlo para Él, para el hombre, como si fuera para Él. No para esperar nada del hombre tampoco, que a veces nosotros hacemos un poco esperando, ¿no? Tú lo haces de corazón, sin esperar nada a cambio, así como el Señor lo hizo contigo, así como Jesús vino y lo hizo contigo, ¿verdad? La gracia del Señor nos moldea
a pesar de nuestras equivocaciones, para trabajar en su obra, para su propósito. La gracia del Señor permite a nosotros que nos dejemos moldear. Y la gracia del Señor es nuestro pasaporte para la salvación. Por tanto, hay que cuidarlo, hay que conservarlo. Bueno, mis hermanos, les doy gracias por acompañarme en esta prédica y espero que sea de crecimiento para todos ustedes. Mil gracias, el Señor les bendiga grandemente. Que la gracia y el favor del Señor los acompañen a ustedes. Y no olviden que ese pasaporte, que la gracia la tenemos que tener ahí para salvación, para buscar esa salvación. La tenemos que estar ahí, no dejarla que se nos pierda, no dejarla que a pesar de las tentaciones que se nos pueda presentar, perderlas por ir detrás de algo que es pasajero, que es temporal. Hay que buscar lo que es para siempre, que es la salvación, lo eterno, la palabra del Señor. Amén. Buenas noches. El Señor les bendiga grandemente.